santificando nuestros pies. Señales de Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien fundada. Allá suben las tribus del Señor. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y están pisando nuestros pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hoy celebramos a los santos Blas y Óscar. Vamos a pedir por las intenciones que tengamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Saludamos a nuestros hermanos que están en casa, también nos unimos a sus intenciones. Y honremos a nuestros fieles difuntos por el eterno descanso de Irene Velasco, Armando Ramírez Sotelo, Mario Acosta Galicia y Daniela Barra Benítez. Hacemos la confesión de nuestros pecados. Es un momento de gracia que el Señor nos concede al inicio de nuestra liturgia para el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas, te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Escuchemos con devoción la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias, déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelan contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército,
cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca, al otro lado del Jordán se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le acercó, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe.
No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy buenos días. Absalón era el hijo rebelde de David. Él quería ser rey. Por eso luchó contra su padre. Y el relato dice que gente de David mató a su hijo. Y cuando le llevaron la buena noticia de que ya habían acabado con el hijo rebelde, David se puso muy triste. Entonces, creo que podemos reflexionar con respecto a que, a pesar de nuestra rebeldía, el Padre se duele en su interior. Y así como David se duele de la muerte de su hijo, aunque era su enemigo, y aunque quería ser proclamado rey, en contra de David, el ungido del Señor, y aunque el ejército de David luchó contra Absalón, y cuando lo mataron y le llevaban la buena noticia a David, él no lo recibió como buena noticia, sino como mala noticia. Una noticia triste por la muerte de su hijo. Y más o menos nos hace recordar como la parábola del hijo pródigo. No importa cómo sea el hijo, el padre lo recibe. Así también nosotros, no importa cómo seamos. Y a veces somos rebeldones y a veces pataleamos y a veces decimos cosas o hacemos cosas, pero cuando vamos con Dios, eso no importa, porque Él nos recibe. No nos quepa la menor duda. Él sabe cómo somos y de qué barro estamos hechos. Sabe cuánta miseria hay en nosotros. A veces es necesario trabajar algo importante que llamamos humildad. Pero cuando no nos da tiempo o cuando no nos interesa nada de eso, pues de todas maneras el amor del Señor se desborda. Y aquí estamos. Es algo maravilloso. Porque ¿quién vuelve a la casa del Señor cuando sabe que va a ser rechazado, humillado, agredido? Pues seguramente pocos, no sé, a menos que seamos masoquistas, ¿no? Pero cuando tenemos confianza en el amor del Señor, regresamos a Él. Bien se dice que el camino a casa nunca se olvida. ¿Acaso porque nuestros papás son amorosos con nosotros? Pues una buena enseñanza
y es un tema de reflexión en nuestra vida personal, de nuestra relación con el Padre. Luego hemos escuchado el relato de 2 milagros. El primer milagro es el de la hemorroísa, una mujer que sufría flujo de sangre. Tenía mucho tiempo, dice el Evangelio, en que había gastado toda su riqueza. ¿Dónde nos suena eso, verdad? Hay enfermedades que nos dejan en la ruina, en la pobreza. Y ya hemos intentado y hecho todo y seguimos con la misma enfermedad. Y entonces dice el relato que entre la gente había una mujer con flujo de sangre, 12 años, había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado todo lo que tenía. Y en lugar de mejorar, empeoraba. O sea, el Evangelio está haciendo énfasis de que hay cosas en nuestra vida que nos llevan a vivir en sufrimiento y en dolor tanto tiempo. Y entonces iba empeorando. Y oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Por eso le dice Jesús a ella, tu fe te ha salvado. Que pase lo que quieres. Y nos preguntamos nosotros, ¿de qué depende nuestra fe? Porque si yo les pregunto ahora, ¿tienen fe? Van a decir, sí, ¿cómo no? Sí, Padre, tenemos fe y mucha. ¿Y de qué depende nuestra fe? Por lo que oímos, porque esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y a veces las respuestas son más sencillas que complejas. Definitivamente, para que se manifieste la fe que tenemos, no solamente debemos estar convencidos de la buena fama o de las cosas que suceden por el testimonio de alguna persona. Antes necesitamos tener abierto nuestro corazón. Y les digo que es sencillo porque, como ven, es una respuesta sencilla. Para tener fe necesitamos abrir nuestro corazón. Aquí viene lo complejo, porque a veces nuestro corazón está cerrado. No escuchamos, no vemos, no hacemos. Y así como queremos que nuestra fe crezca, si nos cerramos a toda experiencia, más cuando se trata de la experiencia del Señor. Necesitamos entonces, como esta mujer, ni siquiera se presenta por enfrente, sino por atrás, a escondidas, como si quisiera que nadie se diera cuenta, incluyendo Jesús. Y como ven, no siempre nos presentamos ante la vida por el frente, a veces como debe ser, ¿no? Por eso decimos, enfrentamos la vida, porque tenemos el poder, porque tenemos los medios, porque tenemos la mirada, porque podemos ver lo que pasa en nuestra vida, pero no siempre. A veces las cosas se hacen pequeñas, por atrás, discretamente, sin que nadie se dé cuenta, sin siquiera pensar que la persona que obra algo bueno en nosotros se puede dar cuenta. Eso es abrir el corazón. Como cuando Jesús decía que el que no se haga como niño no entrará en el reino de Dios. Es justamente una de las características de los niños. Abren su corazón. Y cuando abrimos nuestro corazón, pues entonces el Señor nos sorprende. Pasan cosas extraordinarias en la vida.
Así es que qué bueno que hemos escuchado este evangelio de la mujer que sufría mucho y después del sufrimiento viene la sanación, viene la liberación, viene la paz. Encontrarnos con Jesús trae esa paz que andamos buscando en nuestra vida. Cuando hemos padecido mucho tiempo, cuando nos hemos sentido abatidos por la vida, Jesús aparece. Abrimos nuestro corazón y entonces todo comienza a cambiar. ¿Quién me ha tocado?, dice Jesús. Ay, maestro, dice, si estás viendo que hay tanta gente. Un día me subí en el tren ligero y se me hizo muy simpático porque me subo al tren ligero y era hora pico, ¿no? Y pues pasaba un tren y no me podía subir, y pasaba otro tren y no me podía subir. Y yo tenía que llegar al aeropuerto. Pues ya pasó 3, 4 trenes y ¡pum!, que empujo, ¿no? Porque solamente así entras. Se me hizo simpático porque por ahí escuchaban la voz: no empujen, no empujen. Y por allá otro contestaba: pues tú hubieras ido en taxi, ¿para qué te metes al metro? Bueno, pues así pasa, ¿verdad? En la vida nos empujan, empujamos, nos apretujamos, luchamos, nos posesionamos, pero hay algo que no puede faltar en nuestra vida a pesar del sufrimiento y como nos vaya: disponer nuestro corazón y entonces descubrir cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida. Abramos pues el corazón, hermanos. Y aunque nos empuje y aunque empujemos y aunque no nos vaya bien en la vida, la presencia del Señor suaviza todo el sufrimiento y nos devuelve a través de nuestra fe la sanación, la salud. Luego, bueno, pues esta sanación de esta mujer se hace en el camino, ¿no? Así pasa en el camino de nuestra vida, encontramos la salud. Y luego ya en sitio, pues se encuentra con una niña que estaba moribunda, le dicen. Al inicio del Evangelio dicen que una niña está moribunda. ¿Saben ustedes qué quiere decir moribundo? Una persona que lucha. O sea, una palabra moribunda no es una palabra mala ni ofensiva, porque luego hay gente que no le gusta. Está moribunda, prácticamente como condenada a muerte. No. Una persona que está moribunda está luchando por su vida. Bueno, digamos que físicamente hablando, ¿no? Pero nos encontramos con una experiencia también poco común en nuestra vida. Es la experiencia de encontrarnos nuevamente con Jesús. Una persona que sufría y una persona que está luchando por la vida se encuentra con Jesús, a quien transmite calma, esperanza, paz, vida. Necesitamos pensar en estos valores importantísimos del reino, especialmente cuando nos encontramos amenazados en nuestra vida o moribundos. Las dos personas están dispuestas personalmente y por intermediarios, recibir a Jesús ante el signo de la muerte. Y entonces la presencia de Jesús significa eso contrario que nos indica la muerte. Porque la muerte indica desesperanza, ¿no? Pecado. La muerte tiene obras, la injusticia, la envidia, el odio. Esas son las obras de la muerte, las obras de la maldad, del pecado. Y la presencia de Jesús, en lugar de llevarnos a estas experiencias de vida, nos lleva a tener esperanza. Le devuelve la vida, la salud. Que así seamos en nuestra vida, conscientes de ser portadores de esa luz, de esa esperanza, de ese Jesús que transmite sosiego, que transmite alegría, que transmite serenidad,
que vuelve vibrante, interesante, amigable la vida del ser humano, que devuelve las fuerzas, que devuelve la confianza, que devuelve la vida. Ante la muerte, la presencia de Jesús es un signo de vida, es un mensaje de vida, es una experiencia de vida. ¿Creemos todo esto? A veces no. Seamos sinceros con nosotros mismos. Lo creemos muy racionalmente, ¿verdad? Porque no nos falta la forma de aprendizaje desde pequeñitos que aprendemos pues muchas cosas por inercia y lo que nos enseñan las lecturas, ¿no? Pero hay cosas muy vivenciales, como el amor de nuestros padres, cuando nos cuidan, cuando nos aman. Entonces, esta experiencia de Jesús ante la enfermedad también es una experiencia para vivir, no es racional solamente, es algo que se siente, se vive, está en el trasfondo de nuestra vida, está en lo profundo de nuestro ser, aun cuando a veces no queremos hablar de lo que nos pasa. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. ¿Cuándo queremos hablar de nuestra vida, de lo que nos pasa, de nuestro sufrimiento o de nuestros dolores? Y sin embargo Jesús está ahí y escucha y nos dice: no temas. El no tener miedo es principio del amor. Por eso esa hermosa carta de San Pablo a los Corintios, cuando habla sobre el amor, habla sobre que perdona sin límites, que confía sin límites, que cree sin límites, que espera sin límites. El amor no se acerca a tu vida para que temas. Si tememos, algo no estamos haciendo bien y algo pasa, algo anudado hay en nuestra vida. Para entender la experiencia del amor. La experiencia del amor con Jesús nos deja sentir estas palabras: no temas, basta que tengas fe. Y entonces, al llegar a la casa, se encuentra con llantos y alaridos, y entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Señor, ¿cuántas veces queremos escuchar que las cosas que parecen estar perdidas, estar muertas, en ti tiene sentido y tiene vida? Y sigue la vida. Pues en nuestra oración podemos reiterar al Señor que aumente nuestra fe para no caer en la trampa de pensar que lo que ya no tiene vida, ya no tiene sentido, que los problemas con los que nos agobia la vida nos van a hacer tristes y vamos a lamentar lo que pasa en la vida. Si muchos dolores y muchas cosas insufribles y problemas tan gordos nos llevan a encontrar otros caminos de vida y de bienestar y de gloria y de paz y de amor. Y entonces entendemos, vuelvo a repetir, no con ese signo masoquista de que nos gusta sufrir y al cabo que nos va a venir algo bueno. Pues vamos a pedirle al Señor que nos haga comprender toda esta complejidad de nuestra vida, aunque a veces nos reíamos de Él. Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. Ya casi termina la lectura del Evangelio, que fue un poquito larga, pero miren, ¿ustedes recuerdan cómo Jesús acaba con la violencia? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo Jesús acaba con la violencia? Dicen que cuando lo quieren condenar por haber hecho curación en sábado, y se acuerdan cuando saca
a los demonios de un hombre. Ese demonio se llamaba Legión, porque eran muchos, y les ordena, y ellos se van con unos cerdos que se encontraban allá y se caen al acantilado. Y la gente se sorprende y tiene miedo, etcétera, etcétera. Y entonces había un grupo que quería apresar a Jesús, a tomarlo para llevarlo ante las autoridades y acusarlo y encarcelarlo y darle muerte. Y no lo atrapan. ¿Por qué? Jesús se aleja ante la violencia, ante la maldad, ante la muerte. Jesús se aleja de ese entorno malévolo. Es un buen testimonio, ¿no? Cuando identificamos momentos malévolos de nuestra vida, es mejor alejarnos, como lo hace Jesús. Y luego, también cuando se encuentra en situaciones difíciles como la muerte, ¿qué hace Jesús? ¿Qué nos dice el Evangelio que hace Jesús? Cuando enrarecemos el ambiente, lo que hace Jesús es lo sacó. Les dijo que se salieran y solamente dice el relato que se queda con algunos apóstoles y los papás de la niña. Entonces, cuando somos suspicaces, cuando nos damos cuenta que la maldad, el pecado está ahí frente a nosotros, hay que cerrarle las puertas, ¿verdad? Cuando tú sacas a alguien, te encierras. Pero no te encierras en ti mismo, no encierras tu corazón. Le cierras a la maldad las puertas de tu corazón. Y entonces viene este acto maravilloso de Jesús en nuestra vida. Nos toma, nos abraza, nos acoge. Son experiencias muy cercanas e íntimas de la vida de Jesús con quienes se relaciona. Pues que así sea nuestra vida con Jesús, íntima. La tomó de la mano y le dijo, recuérdense, tomarse de la mano significa impulso, ánimo, vitalidad, fuerza. Tú tomas a alguien de la mano para impulsarlo. Y así hace Jesús. Talita cum, óyeme niña, levántate. Pues que esas palabras fuertes, poderosas, vibren en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando estamos apachurrados, sin sentido, cuando hemos caído en el pecado, cuando nos hemos ofendido, cuando nos hemos dividido, allí necesitamos esas palabras de Jesús que nos hagan nuevamente levantarnos a la vida. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Hay que movernos. Bien dicen los acondicionadores físicos, ¿verdad? Que para no morir tenemos que movernos. Y luego nos recomiendan que para ser autosuficientes en la vida cuando llegue la vejez, necesitamos preparar nuestra vida, 50, 60, 70 años. Sube, baja. Hay videos donde nos muestran esas cosas que hacemos en la cocina. Ponemos nuestros víveres y nuestros trastes en la alacena, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Hagamos esto porque para que seamos autosuficientes, nos dicen los preparadores físicos. ¿Quieres depender de los demás? No hagas nada. Quédate inmóvil. Y dentro de poco vas a ver que tu cuerpo lo resiente. Pero si queremos seguir caminando, tenemos que movernos. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Siempre hay que seguir alimentando nuestro corazón y nuestra vida. Aquí habla del alimento. Y sigamos alimentando nuestro corazón para fortalecer nuestra fe, nuestra vida, con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Nos ponemos de pie. Unamos nuestro corazón y nuestra mente
para unirnos en oración con la Iglesia en todo el mundo, pidiendo por las intenciones del Papa León y de nuestro obispo Carlos. Roguemos al Señor por la paz en el mundo, para que tengamos paz. Cada uno de nosotros, Señor, danos serenidad, danos esa experiencia que procede de ti, la fuerza del Espíritu Santo, para llevar buena noticia. Roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos moribundos, por quienes se encuentran en los hospitales, a veces solos o abandonados, o sin fuerza, o sin fe, o sin esperanza. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que están en casa y por cada uno de nosotros, por nuestros familiares y amigos. Roguemos al Señor. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos misioneros y por nuestros grupos parroquiales, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Irene Velasco, Armando Ramírez Sotelo, Mario Acosta Galicia y Daniela Barra Benítez, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, confiados en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, compartamos nuestras ofrendas. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor, somos el profundo. Guárdanos sencillos ante ti, Señor, claros y limpios como el mar. Guárdanos sencillos ante los demás, disponibles para dar. Manos abiertas de ti, Señor, ofrecemos el mundo. Manos abiertas de ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor, con el que San Blas venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, y en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que
viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó, esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa León XIV y nuestro obispo Carlos, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con San Blas y San Óscar, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El Señor, ten piedad. El Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No podemos caminar bajo el sol, dado siempre mismo mar, fuego y sangre Señor. Vamos todos despertar, déjate cautivar. El cuerpo de su Señor, por medio del amor, no podemos caminar, nadie bajo el sol, dando siempre el mismo mar, fuego y sangre Señor. Sediento estoy de Dios, no llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar, nadie bajo el sol, dando siempre disfrutar, fuego y sangre, Señor. Hoy que estamos celebrando a San Blas, la oración de San Blas invoca su intercesión como patrón de los enfermos de la garganta y para protegerse de males corporales, especialmente dolencias en el cuello y algunas situaciones espirituales. La oración de San Blas tradicionalmente se usa para pedir salud, valor en la fe y la intercesión por necesidades específicas. Así es que si quieren ponerse de pie, sentados o de rodillas, como sea, antes de la bendición final, las velitas, hay unas velas que se ponen en la garganta, las bendecimos después de hacer esta oración juntos. Glorioso San Blas, tú que te retiraste a una cueva, alejándote del mundo, para mejor hablar con Dios, haz que encontremos nuestra propia plática con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios y en su inefable capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían, transforma nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo, y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas de Sebaste, que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio, y fuiste perseguido y cruelmente torturado, otórganos tu santa intercesión. San Blas, médico y mártir, portento de bondad y compasión, que tanto consuelo, amor y milagro diste, que incluso en el largo camino a prisión la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias. Te rogamos nos favorezcas en estos momentos de gran pesar. Cada uno de nosotros hace su intención por algún malestar en la garganta, en el cuello,
por algún malestar espiritual. Oh San Blas, obispo de Sebaste, te suplicamos tu intercesión para que lleves ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige, que nuestras súplicas sean oídas y atendidas, y que no nos falte nunca la voz para cantar contigo las alabanzas del Señor, buscar su voluntad, implorar su perdón y misericordia divina, y pedirle fuerzas para servirle mejor. Decimos todos, amén. Las personas que deseen que se les ponga estas velitas benditas en la garganta, hacen una fila al centro, por favor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor y en mi corazón, Señor. Déjame sentir tu fuego abrazado y en mi corazón, Señor. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, Señor, con tu espíritu. Guíame, guíame, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego abrazado aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego abrazado aquí en mi corazón, Señor. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu
que hizo a tu mártir San Blas fiel en tu servicio y victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y la bendición del Señor les acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un feliz día. Paz y bien. Gracias. Y la recorres la vida, yo solo está.